Senador Gustavo Petro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Indudablemente, lo que hemos vivido en estos días amerita la concentración del Congreso de la República tratando de mirar las causas, los porqués y las soluciones, obviamente. Escuchaba yo, sin ser congresista, un debate que había en el Congreso alrededor del Código de Policía, que es una ley de la República, por tanto, una función propia del Congreso. Y por tanto, he ahí nuestra parte de responsabilidad en estos acontecimientos. En ese entonces había un debate alrededor de dejar durante unas horas, un lapso de tiempo, unos pedían más, otros menos, una persona en detención preventiva bajo el control policial. No el control judicial, sino el control policial. Que es un tema que cuando yo era muy jovencito, precisamente era uno de los temas candentes en las discusiones alrededor de los decretos de estado de sitio. Porque al estar una persona bajo control policial administrativo, por tanto, del ejecutivo, por tanto, gubernamental, por ponerle esa palabra, y no judicial, entonces, pues se abren una serie de riesgos dependiendo del talante de las personas que tienen bajo el cuidado a esa persona, bajo su control más que cuidado. Y por tanto, el riesgo a la tortura. En aquel entonces, cuando yo tenía 20 años, era estudiante del externado y por tanto allí habían fuertes discusiones jurídicas. El hecho es que miles de colombianos pasaron por la tortura. Yo mismo pasé por la tortura. Y desde entonces en el Congreso de la República siempre fue como una constante el impedir que una persona pudiera estar bajo control policial, así fuese por unas horas, antes de entrar al control judicial, para que examine pues, su conducta, como el Estado de Derecho lo permite. Hoy, digamos, estos acontecimientos muestran que el Código de Policía se equivocó completamente en ese hecho, olvidando el pasado, olvidando toda la experiencia colombiana, digamos, al respecto. La muerte del abogado Ordóñez, Javier Ordóñez, es eso, digamos, es como una persona legalmente puede estar bajo control policial sin entrar al control judicial durante horas y termina muerto por los golpes y desencadena las circunstancias que ya conocemos. Me parece que ese es un punto de reflexión. Creo que el Código de Policía tiene que ser reformado y que el Congreso tiene que responsabilizarse allí. ¿Reformado en qué sentido? En el sentido de garantizar los derechos de las personas. Ya no es solamente el abogado. Benedetti informaba, digamos, sobre 13, 14 muertos. Hay una persona ya parapléjica. La prensa y un poco la política ha girado en torno a darle más peso a la quema de los CAIs y ver si en la quema de los CAIs está la mano negra del ELN y del terrorismo internacional o el examen de por qué pierden la vida 14 personas con Javier Ordóñez en Bogotá, en la capital, y en manos, todo lo indica, de la fuerza pública. Disparando, porque los videos son claros al respecto, disparo al cuerpo. Y en mi opinión, aquí además se conjugan otra serie de cosas. Sería fácil pensar en una teoría conspirativa, decir, no, fue que Duque dio la orden. Yo la verdad no creo que Duque haya dado una orden de ese estilo. Ni siquiera el ministro de Defensa. El ministro de Defensa es responsable por omisión, porque debió impedir el momento en que ya empezaban los primeros hechos a producirse. Incluso estoy convencido que ni siquiera el mando de la policía dio orden de disparar.
sino que esto tiene que ver es con un proceso estructural. Y también tendríamos que ir un poco al pasado para observarlo, para sacar lecciones. Cuando nuestros abuelos se enfrentaron unos con otros, siendo unos liberales y otros conservadores a mediados del siglo XX, con una fuerte influencia ideológica fascista que llegaba por el lado conservador, no había hecho la catarsis de la crítica a ese tipo de pensamiento en Colombia y que venía más por el franquismo, un elemento hizo estallar la violencia de una manera que terminó en un genocidio, mal contado, 300.000 muertos de 11 millones de personas, que fue precisamente la policía, a la cual llamaron, y así quedó en la historia, como la policía chulavita. Policía municipalizada, política, al ser municipalizada, pues en manos del gobierno nacional, porque los alcaldes eran del gobierno, convertida en un instrumento de persecución contra los liberales gaitanistas. Pues todo eso terminó en miles de guerrilleros, en un país prendido. Y la paz entre liberales y conservadores, que fue una paz incompleta, nos dejó de todas maneras esta guerra actual. Esa paz pasó por la reforma de la policía. Digamos, tanto liberales como conservadores entendieron que una policía así, sea en manos de un gobierno liberal o en manos de un gobierno conservador, pues no podía ser garantía de paz, de vida, de estabilidad. ¿Qué inversionista va a invertir en Bogotá con una policía matando a los ciudadanos? Eso no existe en el mundo a menos que sea una dictadura terrible. Pues bien, yo creo que la idea de la reforma de la policía hoy vuelve a la palestra, bajo circunstancias y contextos diferentes. No es posible que un cuerpo mate 14 ciudadanos, porque sí. El análisis que yo he hecho, lo expresé en mi columna del domingo, es que en primer lugar hay un proceso de degradación a partir del plan Cuadrantes, que al territorializar la policía de manera permanente, la ha vinculado en la base con los grupos criminales que hay allí. Algunos la resisten dependiendo de la ética del individuo, pero otros no, porque son mal pagos, porque les ofrece dinero la olla, la alianza CAI-olla en la ciudad. Pues es evidente, la gente habla de eso por todas partes, salen las encuestas, peor aún la alianza en las regiones con rutas de narcotráfico. Y todo ese proceso durante años acumulado de degradación que convirtió al CAI en un centro de tortura, de electrocutación, de violación de mujeres, de golpes a la juventud, pues genera un odio que se ha acumulado en esa juventud popular que hoy no tiene empleo, que hoy está en la calle, que hoy tiene hambre, que no tiene posibilidad de universidad y bueno, tenemos el resultado que ya vimos en Bogotá. Como la movilización iba realmente a cuestionar la policía, a diferencia del paro nacional pasado, donde tuvimos menos violencia, aunque estuvo el asesinato de Dylan, pero indudablemente, a pesar de que lo que era mucho más grande, hubo menos violencia. Esta vez, como la movilización era cuestionando a la policía, la reacción policial fue desaforada, fue asesina, fue sediciosa, porque si la alcaldesa no dio la orden, como dice que no la dio, pues lo que hubo fue una sedición de la policía de Bogotá contra el mando civil y constitucional. Y un tema así, pues es re grave, porque si por la polarización política nosotros lo leemos, entonces como que no hay que hacer nada, etcétera, que el problema fue el ELN y la quema de los CAIs y que los muertos pues no importa y que perdón y que ya se acabó. Y entonces que vamos a los procesos, pero los procesos no avanzan, como no avanzó el de Dylan, y los mismos asesinos se mantienen en la estructura policial y el mando policial se queda en silencio porque sabe que no manda en la policía, porque en un mundo con alto nivel de corrupción, la línea del mando no se puede establecer. Y en esa medida, pues obviamente el problema es grave. Tanto para los ultra procapitalistas, el problema es grave.
porque ¿qué inversionista va a invertir en Bogotá si la policía mata? Como para el demócrata radical, más radical, o el anticapitalista, pues tampoco. Digamos, aquí deberíamos construir un primer consenso con alguna tranquilidad, incluso entre gobierno y oposición, si se quiere, pero digamos plural, sobre la reforma a la policía, la posibilidad de que la policía sea una plataforma de paz y no un instrumento de violencia como fue en el siglo XX, porque si vamos a repetir la historia, pues vamos hacia un genocidio entonces. Yo creo que nadie aquí está de acuerdo en que la historia de Colombia en el siglo XXI sea una repetición de la historia de Colombia del siglo XX. Así que el Congreso aquí tiene una responsabilidad, porque es el autor del Código de Policía. Y el Congreso debe reexaminarlo. Así que, señor presidente, yo lo invito a eso, a que miremos eso en forma central. No es admisible la muerte de 14 civiles en la ciudad de Bogotá. Indudablemente esto ya tiene que ser en sesiones presenciales. Si algo causó escozor, digamos, en nosotros, esos días, el viernes, el jueves, el domingo, es que ante un hecho así, lo que tenemos es un Congreso inexistente en realidad, virtual, inexistente, sin ningún peso, sin ninguna posibilidad de acción, de defensa de la sociedad. El Congreso está para defender la sociedad. Así que las mayorías quieran darle un aplauso al ministro de Defensa, etcétera, que actuó de manera absolutamente incapaz e ineficiente. Lo cierto es que es más segura una sociedad si tiene un Congreso, que no necesita que sea la comisión la que decida, presidente. Ya usted tiene la base jurídica. La pandemia, menos mal, está entrando en su fase de retardo, de retroceso, que no sabemos que habrá un rebrote, pero digamos, tenemos un paréntesis que nos permite la presencialidad y que el Congreso esté allí junto a la sociedad. La sociedad se siente más segura si hay un Congreso deliberante y activo, cualquiera que sean las mayorías que allí se expresan. Al final, el simple hecho de que haya debate, de que haya control, pues disminuye las posibilidades de que se aprieten los gatillos. Y yo creo que debemos luchar porque se dejen de apretar los gatillos en Colombia. Gracias, señor presidente.